Aló. Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica correspondiente al módulo número 2 del aula, almacenamiento de materiales. El día de hoy pues estamos realizando esta sesión sincrónica de acuerdo al anuncio que yo les publiqué el día de ayer, perdón, la semana, el lunes, en las horas de la tarde, donde les informé que adelantaría la realización de esta sesión sincrónica, principalmente pues debido a la cantidad de actividades que cerrarán el siguiente día lunes. Como ustedes lo conocen, el próximo lunes a las 8 de la mañana tendrá cierre la primera, la segunda, perdón, actividad evaluable de este curso. Actualmente pues yo tengo otras asignaturas a cargo. En muchas de esas asignaturas tendrá cierre esa segunda actividad evaluable. Inclusive en otras asignaturas tendrá cierre una tercera actividad evaluable. Y teniendo como referente lo que fue el vencimiento de la primera actividad que cerró por allá el 14 de septiembre, donde inclusive en esta semana yo todavía estaba realizando la calificación y evaluación de muchas de las entregas que habían realizado estudiosos. Entonces preferí adelantar algunas asignaturas, las sesiones sincrónicas de algunas asignaturas que estaban programadas para la siguiente semana y no tener que entrar a decidir si en el transcurso de esa semana del 28 al 2 yo estaría o calificando y haciendo retroalimentación o dándole espacio a las sesiones sincrónicas. Entonces, esta es una de esas asignaturas en las cuales me veo obligado a adelantar la sesión sincrónica. De igual forma, pues está el video para que ustedes posteriormente lo puedan visualizar. em, que yo obviamente pues les voy a cargar en el apartado de anuncios, en el apartado o módulo de sesiones sincrónicas también. Y contarán ustedes con la información resultante de esta sesión para que puedan continuar desarrollando las actividades que están programadas en el curso. Este módulo número 2 se denomina manipulación de objetos. Tiene esta sesión sincrónica como principal objetivo hablar sobre las temáticas relacionadas con el almacenamiento de materiales y puntualmente con el sistema de identificación y priorización de puntos críticos, ¿no? Em, la agenda para el día de hoy, en primer lugar, es hacer una breve presentación del módulo 1. Vamos a hablar de las competencias a desarrollar, algunos conceptos básicos relacionados sobre lo que vamos a hablar, los elementos que generan contaminación, las buenas prácticas de manufactura, sistema HACCP, la implementación del sistema y los principios de uso de este sistema. Bien, en primer lugar, entonces, recordemos que este módulo tiene tres competencias principales. La primera de ellas es que ustedes puedan valorar la importancia de las normas y buenas prácticas de manipulación en cualquier producto, siguiendo las técnicas requeridas para la conservación y flujo de operación de un almacén. También que puedan aplicar los principios de almacenaje y conversión de acuerdo con la zona de almacén, teniendo en cuenta las prioridades del producto para su correcta manipulación, y también que puedan interpretar las normas de higiene y buenas prácticas de manufactura para su correcta aplicación en los procesos de manipulación y almacenamiento para su ejecución en operaciones interdisciplinarias. Este módulo número 2, que daremos inicio el siguiente día lunes, se estará desarrollando a partir del siguiente día lunes, cuenta con tres actividades por presentar, si no estoy mal, si no me equivoco. Em,
La primera de esas actividades es el foro, discusión y análisis sobre criterios de los controles que deben tener los inventarios. Esa actividad debe permanecer habilitada hasta el día 12 de octubre y luego realizaremos la evaluación acumulativa del curso que estará habilitada también hasta el 26 de octubre. Recomendación, como siempre, a presentar las actividades dentro de los tiempos oportunos, no esperarse hasta último instante, hasta último día para entregar sus presentaciones. Como por ejemplo, esta segunda actividad, esta actividad ha tenido 2 semanas de duración para que ustedes hagan su presentación. Sin embargo, si yo veo acá el espacio de presentación, me puedo dar cuenta que pues, solamente 10, hace un momento verifique, solamente 10 de 40 estudiantes de este curso ya realizaron una presentación de elaboración. Algo que pues deja en evidencia que la mayoría no ha desarrollado la presentación, la mayoría no han participado en lo que es la ejecución o desarrollo de esa actividad en particular. Nuevamente, como siempre, la recomendación o la invitación es a participar adecuadamente en los espacios, en los horarios que se encuentran programados dentro del curso para que ustedes puedan tener un desarrollo adecuado y sin afectaciones del aula. Recuerden que si no se puede cumplir con el desarrollo de alguna actividad, si no pueden cumplir con los tiempos de ejecución de una entrega, pues em, eso se puede dar un espacio adicional siempre y cuando ustedes cuenten con una excusa médica, como lo establecen las reglas del aula. La excusa tiene que ser médica y es la única excusa que, según la dirección de la facultad, es viable a la hora de dar o asignar tiempos adicionales para la entrega de trabajos o para la presentación de actividades. Bien, como lo he anunciado desde anterioridad, esta sesión sincrónica tendrá una duración aproximada a los 40-50 minutos, por lo tanto espero alrededor de las 9:40, 9:45 estar dando finalizada la presentación para que ustedes tengan el espacio y puedan presentar sus inquietudes o sus preguntas. Bien, inicialmente es sumamente importante que aclaremos o hablemos de algunos conceptos básicos y conceptos importantes antes de dar inicio al desarrollo de las temáticas a trabajar. Hay una serie de conceptos entonces que vamos a empezar a ahondar, que es sumamente importante que demos ese primer elemento de aclaración para que podamos dimensionar en qué entorno organizacional vamos a manejar o vamos a desarrollar estos conceptos. El primero de ellos es la gestión de almacenes. Recordemos que la gestión de almacenes es un proceso de la función logística que se encarga de la recepción, almacenamiento y movimiento dentro de un mismo almacén de cualquier material, ya sean materias primas, productos semi-elaborados o productos totalmente terminados. Esta es una actividad sumamente importante dentro de la labor logística y una actividad sumamente importante en el desarrollo de funciones para cualquier tipo de organización. El manejo de materias primas o manejo de productos semi-elaborados simplemente da una respuesta oportuna a los clientes internos de la empresa. ¿Por qué razón? El cliente interno de la empresa es el trabajador, el colaborador de diferentes áreas organizacionales que requiere de un insumo, requiere de una materia prima o requiere de un producto semi-elaborado para poder ejecutar sus actividades y dar continuidad al desarrollo de funciones dentro de la empresa. Cuando no se hace un adecuado manejo de estos elementos, de estos productos, pues simplemente no se contará oportunamente con esos insumos para el desarrollo de esas funciones o de esas actividades dentro de esas áreas en particular. La detención de una línea de trabajo, la detención de un equipo por falta de insumo o por falta de materiales simplemente pues es un elemento sumamente perjudicial para la organización porque simplemente es dinero que está perdiendo, ¿sí? Son maquinaria que por ahí está encendida y no se está utilizando o es personal que está contratado y al cual se le está pagando pero que en ese momento no está desarrollando funciones simplemente porque no se cuenta o con el material o con el producto semiterminado
en el momento en que se requiere. Y por otro lado, está también una gestión demasiado importante para dar respuesta a necesidades o requerimientos del cliente externo. En este caso ya es el consumidor final de los productos. Si nosotros ya tenemos un producto terminado, un producto que está listo para ser comercializado, pues una adecuada gestión de almacenes permitirá en dar entrega, permitirá facilitar rápidamente ese producto a los clientes. Ya lo mencionaba yo en la sesión sincrónica anterior, como el cumplimiento en tiempos de entrega, como el dar respuesta oportuna a un cliente se convierte en un criterio muy importante a la hora de medir la satisfacción, ¿no? La sesión sincrónica anterior creo que yo mencionaba que posiblemente un producto puede prestar las funcionalidades que el cliente deseaba, ¿sí? Que un producto puede presentar un bajo costo, que puede representar un beneficio realmente significativo para lo que el cliente esperaba, pero si el producto se entrega de manera inadecuada en tiempos inadecuados, pues esto puede resultar ser bastante determinante a la hora de medir la satisfacción de ese usuario, ¿no? Yo les mencionaba la vez anterior, creo, un ejemplo sobre un regalo. Cuando uno, por ejemplo, planea regalar algo en particular y encuentra un producto con las características que está buscando a un buen precio, ¿sí? Pero si ese producto no llega el día del cumpleaños o en la fecha en la cual se quiere realizar ese detalle, pues simplemente ya habrá una insatisfacción por más de que el producto realmente cumpla con esas funcionalidades y tenga esas características que buscaba el cliente. La gestión de almacenes entonces permite que al desarrollarse de manera adecuada estas actividades, estos procedimientos de recepción, almacenamiento y movimiento de materiales, de productos dentro de un mismo almacén, pues esté dando adecuado manejo y se tenga información necesaria para que ese producto finalmente llegue al cliente cuando lo requiere, en el momento que lo requiere. El segundo concepto importante que debemos aterrizar es el de inventario. Un inventario o stock es un recurso almacenado que se encuentra para satisfacer una necesidad actual o futura. Son todas esas disponibilidad con la que cuenta una organización para poder, como lo dice el comentario, satisfacer una necesidad actual o que se puede presentar a futuro. Son todos esos materiales que se encuentran allí almacenados, que posiblemente en este momento no se estén utilizando, pero que se tenga en cuenta que esos materiales posiblemente se pueden utilizar mañana o están programados para utilizarse mañana, o es esa cantidad de producto terminado que se encuentra en este momento en el almacén, porque hay otro número de productos que se están comercializando, pero se sabe que esos productos el día de mañana se irán a comercializar. Es todo eso que hemos logrado producir o que tenemos nosotros allí almacenado como recurso para poder dar respuesta a esas necesidades que se van a presentar, planeadas o no. Tercero, manejo de materiales. El manejo de materiales es la preparación, ubicación, posicionado, desplazamiento y almacenaje de todos los materiales, partes y componentes que son objeto de la actividad industrial. Como lo mencioné en la gestión de almacenes, el manejo de materiales es un elemento sumamente importante a la hora de dar continuidad a las actividades de una organización y especialmente de una organización que se dedica a la actividad industrial. Casos significativos se han visto de organizaciones de gran nombre con una capacidad productiva muy grande que han visto bloqueadas sus actividades, que han tenido que de cierta manera detener sus funciones simplemente porque no se encuentra un manejo adecuado de los materiales. Creo que en la sesión sincrónica anterior también yo les daba el ejemplo de la organización Bavaria, ¿no? Bavaria es una organización que necesita trabajar con algunos insumos sumamente fundamentales, como lo es por ejemplo la malta. Y les comentaba yo en la sesión sincrónica anterior que solamente, por lo menos en el centro de Colombia, existe una maltería que queda cerca a la cervecería de Tocancipá. Tibito, la maltería de Tibito, me acordé en este momento cuál es el pueblo, el municipio cercano a esa maltería. Em,
Cuando no se hace adecuadamente el manejo de ese recurso, de esa maltería, pues simplemente no solamente se puede llegar a detener el ejercicio productivo de la cervecería Tocancipá, sino también la cervecería del Valle, la de Bucaramanga, la de Medellín, ¿sí? Porque esa maltería Tibito realiza actividades que apoyan o aportan al desarrollo de funciones que tienen diversas cervecerías a nivel nacional. Entonces, este ejercicio de preparación, ubicación, posicionado y desplazamiento de los materiales y componentes del objetivo final de la empresa, que en este caso es la cerveza, pues requiere un adecuado manejo y de una adecuada gestión de actividades que permita asegurar que en ningún momento se va a detener el desarrollo de actividades en los demás apartados, ¿no? Puntualmente, si se detiene el funcionamiento de la maltería de Tibito, si por algún motivo no es posible continuar suministrando malta, pues imaginémonos qué efectos tendría, ¿no? Se detiene la producción de cerveza en Tocancipá, en el Valle, en Medellín, en Bucaramanga. O sea, no es un efecto lineal, sino que es un efecto sistémico el que se produce en gran medida dentro de los resultados que espera la cervecería Bavaria a nivel nacional. Material, elemento que puede transportarse y agruparse en conjunto, los cuales tienen configuración real, configuración virtual, o que puede ser compuesto por elementos totalmente abstractos. Elemento acá importante a tratar. Nosotros siempre tratamos de concebir material como se menciona acá, como un elemento tangible, pero nunca logramos identificar eso de configuración virtual. Uno de los insumos sumamente importantes que se utilizan o que son trabajados en diversas organizaciones, pues es la información, ¿no? Cuando nosotros ejecutamos un proceso, no solamente ingresamos a ese proceso materiales, no solamente ingresamos insumos a ese proceso, sino que también ingresamos información. ¿Qué información? Por ejemplo, la información resultante de la cantidad de materia prima a utilizar, las actividades o la descripción de actividades que se van a ejecutar, la cantidad de producto terminado que se espera alcanzar. Hay otra información muy importante que se ingresa allí, que es el conocimiento respecto al desarrollo de ese proceso y respecto a lo que es el ejercicio productivo que nos permitirá alcanzar ese producto terminado. Por lo tanto, es sumamente importante que no solo respecto a los materiales se ejecuten y se desarrollen tareas que permitan dar manejo adecuado de esos elementos, sino que también desarrollemos actividades adecuadas que permitan poder alcanzar, poder encontrar, poder desarrollar actividades que permitan dar manejo adecuado a la información que se maneja, que ingresa y que es resultante de la ejecución de cada una de las actividades dentro de los procesos industriales en cada empresa. ¿Qué elementos nosotros debemos identificar como contaminantes o qué características tienen? Nosotros podemos encontrar diversos tipos de elementos contaminantes dentro del desarrollo de funciones, dentro del desarrollo de actividades en un entorno industrial. Existen los elementos contaminantes físicos, que hace referencia a todo elemento, partícula o tipo inanimado que en determinado se incorpora o adhiere a los elementos, a los alimentos, perdón. Son todo tipo de contaminantes que simplemente de forma física pueden adherirse a el producto terminado que se desea ofrecer, ¿no? No solamente encontramos algún tipo en particular, sino vamos a encontrar una gran variedad de elementos que son realmente visibles, son elementos tangibles, son elementos que pueden observarse simplemente y que pueden representar una afectación para el consumidor y principalmente pueden representar una afectación de medida inmediata al visualizar claramente que el producto que él está consumiendo, que el producto que él está adquiriendo, contiene ese contaminante de tipo físico. En un segundo lugar encontramos los contaminantes químicos, que hace referencia a aquellos elementos generalmente provenientes de los elementos de aseo y limpieza. Comúnmente estos
aspectos no se pueden determinar a simple vista. En algunas ocasiones son elementos intangibles, pero de igual forma pueden llegar a generar una afectación realmente significativa a los consumidores finales, ¿no? Y posiblemente este sea un ejercicio que ha tenido el desarrollo más reciente de actividades, porque un tipo de contaminante químico puede representar una afectación realmente significativa tanto para un consumidor final como para un elemento particular del medio ambiente, ¿no? El manejo adecuado de este tipo de contaminantes o de los productos que puedan llegar a generar algún tipo de afectación por este tipo de elementos que se producen eh, requiere o ha permitido desarrollar una serie de estudios y de ejercicios particulares que nos permiten identificar cómo debe ser su desarrollo y su manejo de manera adecuada. Encontramos también los contaminantes biológicos, que son aquellos elementos que se encuentran en el medio ambiente, los cuales generan eh, afectación y son visibles comúnmente al ojo humano, como son los insectos, animales roedores y demás. Podemos encontrar elementos invisibles como bacterias y los virus, ¿no? Actualmente, pues particularmente este contaminante biológico es un elemento visible o particularmente importante en la actualidad que estamos viviendo el día de hoy, ¿no? Pero en este caso, estos contaminantes biológicos son uno de los elementos que representa mayor incidencia en organizaciones que comercializan o venden alimentos. Es común uno encontrar, por ejemplo, en redes sociales, videos de almacenes de cadena como McDonald's o como lo es, por ejemplo, también Subway, donde uno ve una cantidad de roedores por la noche dentro del almacén, ¿no? Entonces, este tipo de aspectos, características hace que las personas inmediatamente ya no quieran nunca más consumir en una organización, en una empresa, en un restaurante en la cual ha podido percibir que existe un alto riesgo de contaminante biológico, ¿no? Es como cuando uno, por ejemplo, ingresa a un restaurante y de repente ve una cucaracha, ¿no? Ya inmediatamente no va a consumir ni ese día ni tal vez nunca productos que se vendan o que se comercialicen en esa empresa o en ese restaurante en particular. Hablemos ahora de el aspecto denominado en nuestro documento, en nuestro texto del módulo número 2, el cual ustedes pues espero que visualicen o desarrollen en la siguiente semana que da inicio a la tercera actividad evaluable del curso, el cual dentro de las diferentes temáticas que se manejan, que se trabajan, está la de buenas prácticas de manufactura. Estas buenas prácticas no solamente se dirigen a actividades netamente particulares del manejo y transformación de materiales o materias primas, sino a tener un entorno de trabajo adecuado, ¿sí? A la estandarización o al manejo adecuado de los procedimientos que se ejecutan dentro de ese proceso de esa actividad en particular, ¿sí? Y a un manejo adecuado de todos los elementos y todos los herramientas de trabajo que simplemente pues van a permitir que efectivamente se desarrollen actividades, sea cual sea la actividad puntual que se desarrolla en la industria y que simplemente va a permitir alcanzar los resultados esperados de acuerdo a los recursos que se establecen para el desarrollo de esa función. Estas buenas prácticas se pueden clasificar principalmente en seis principales criterios. El primero de ellos son los establecimientos, que está orientado hacia las instalaciones, las zonas de manipulación de alimentos, vestuarios, abastecimiento de agua, iluminación y equipos. Y un elemento muy importante, la ventilación, es decir,
que se cuenta con un entorno adecuado en el cual se puedan desarrollar las actividades. Se cuenta con unas instalaciones adecuadas, esas instalaciones se encuentran con una ventilación importante. Puntualmente cuando nosotros estamos hablando de zonas de manejo de alimentos es sumamente fundamental que se tenga en cuenta que posiblemente esas zonas requieren de una ventilación en particular, ¿no? Tal vez el encierro o el cierre de esos espacios puede generar algún tipo de contaminante importante que afecte a los alimentos que se estén manejando, que se están trabajando allí. En otras ocasiones requerirá tal vez que no exista esos elementos, que por ahí esos elementos estén puntualmente manejados o almacenados en un recipiente o un apartado refrigerado con características particulares, pero pues eso dependerá puntualmente de que nosotros realicemos una verificación, una evaluación de los espacios y los elementos puntuales a trabajar, los materiales puntuales a trabajar. El segundo criterio es la higiene durante el tratamiento o la elaboración del producto que se quiere realizar. Requisitos de materia prima, prevención de contaminación, empleo de agua y operaciones de elaborado y envasado. En tercer lugar, la documentación, requisitos de elaboración de producción y distribución, controles de laboratorio, métodos analíticos reconocidos. La limpieza y desinfección, productos, precauciones, aseo personal, dirección y supervisión. Vigilar los riesgos posibles que se pueden presentar y realizar actividades también de vigilancia y supervisión eficaz. Por último, el almacenamiento y transporte, que busca principalmente impedir que agentes contaminantes puedan afectar el producto que está terminado antes de ser entregado, antes de ser transportado. Y respecto al transporte, es verificar que los vehículos se encuentren autorizados y que cuenten con los elementos oportunos para realizar ese transporte de ese producto terminado, ¿no? Porque de nada serviría, por ejemplo, que si yo estoy realizando un producto en particular que requiere em, un tiempo de refrigeración específica, una temperatura específica, porque si no se realiza de esa manera puede empezar a generar descomposición. Pues de nada serviría que yo dentro de mi sitio de elaboración cuente con todos estos elementos, con todas las instalaciones adecuadamente estructuradas y protocolos de limpieza y desinfección realmente establecidos, si el vehículo que va a transportar el producto terminado no cuenta con esos elementos y simplemente pues puede echar todo eso a perder, ¿no? También em, hace parte de ese criterio de selección, de calificación de ese, esa empresa, ese proveedor que va a ayudar que se entreguen mis productos, pues es sumamente fundamental que en mi criterio de selección yo tenga en cuenta esos requerimientos, esas necesidades para que se pueda entregar de manera adecuada mi producto. Bien, hablaremos ahora del sistema de análisis y de control de los puntos críticos. Siempre dentro de un ejercicio de productivo, dentro de una línea de producción, dentro de cualquier actividad que nosotros desarrollemos en nuestra vida cotidiana, nosotros podremos identificar que existirán algunos puntos, algunos criterios, algunas actividades que requieren mayor atención que las demás, ¿sí? Algunas actividades que por ahí si nosotros no desarrollamos puede llegar a generar alguna afectación sumamente importante para el desarrollo normal del resto de actividades que yo quiero ejecutar. Es decir, esos son los puntos realmente críticos que si yo me tardo o si yo no lo realizo, en realidad afecto definitivamente el resultado final que yo espero. El sistema HACCP, por sus siglas en inglés, que traduce Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, es un sistema de inocuidad alimentaria basado en la identificación de todos los peligros potenciales en los ingredientes y en los distintos procesos de producción de alimentos. El objetivo es tomar las medidas necesarias para la prevención de posibles riesgos de contaminación y garantizar así la inocuidad alimentaria. Es, en definitiva, una metodología que nos va a permitir a nosotros identificar potenciales riesgos que pueden generar
repercusión directa en los resultados que nosotros queremos alcanzar en la producción de alimentos. En todo tipo de organización, como lo menciono, en todo tipo de actividad industrial, de igual manera nosotros podremos encontrar similitud precisamente en ese ejercicio de verificación de esos puntos críticos. Como lo acaba de mencionar, cuando nosotros estamos realizando una planeación, una determinación de una línea de trabajo, de un flujo de actividades para nuestro proceso productivo, pues nosotros lograremos identificar que existirán grandes elementos que si se llegan a presentar, si se llegan a afectar, si se llega a presentar un escenario pues indeseado, pues posiblemente ese elemento que se presente, ese aspecto que se produzca dentro de la línea productiva, pues simplemente puede llegar a repercutir en una afectación realmente significativa en los resultados que quiere o que desea la organización. ¿Qué tipo de afectaciones? Por ejemplo, una detención de una actividad en particular dentro del proceso productivo, una afectación dentro de uno de los trabajadores que desarrolla o que realiza esa actividad productiva. Y esa detención, esa afectación, pues simplemente puede llegar a detener la operación en su totalidad o la actividad general de la organización. En este caso, en la producción de elementos, pues obviamente alguna afectación que se llega a producir en esos puntos críticos, algún elemento que se salga del escenario ideal de desarrollo de funciones, pues obviamente puede llegar a afectar significativamente el producto final que se está ofreciendo a los clientes. Dentro de las actividades que se deben desarrollar en el desarrollo de esta metodología, existen diferentes etapas, diferentes fases bajo las cuales nosotros podremos desarrollar la implementación del sistema. La primera de ellas es el análisis de peligros. En esta etapa se recopila y evalúa toda la información inherente a los posibles peligros y a las condiciones que genera su origen para determinar el nivel de importancia. Es decir, realizamos una evaluación minuciosa de todo el proceso productivo, todo el proceso de elaboración de los alimentos para validar si existen peligros, amenazas, situaciones problemáticas que se pueden presentar. Y una vez verificadas todas esas problemáticas que se pueden presentar, pues realizar una evaluación minuciosa sobre las causas que están generando esas problemáticas o sobre los elementos que van a generar posiblemente a futuro esas problemáticas para así realizar una verificación en términos generales de las condiciones que van a generar el origen de esa situación indeseada para el producto final que nosotros queremos elaborar. El segundo elemento es la formación del equipo que desarrollará el sistema. Se debe establecer un equipo de profesionales interdisciplinares o en su defecto solicitar asesoría técnica por parte de entes externos, de modo que se disponga de todo el conocimiento y las competencias para establecer el plan de desarrollo del sistema, ¿no? ¿Qué intención tiene establecer un equipo de trabajo interdisciplinario? Esto permite que se puedan conocer diferentes puntos de vista en el desarrollo de las actividades. Si yo, por ejemplo, integro a mi equipo de trabajo a actores que están en diferentes apartados de mi empresa o que hacen parte de diferentes equipos en el ejercicio productivo o que están básicamente encargados de diferentes actividades en esa línea de producción, pues podré identificar su punto de vista sobre la problemática presentada, su punto de vista sobre el riesgo que se está desarrollando para el producto final y podría entonces traer a colación o traer a este sistema todos los elementos realmente significativos que afectan el resultado final que nosotros queremos alcanzar. En tercer lugar, la descripción del producto. Se debe establecer una completa descripción del producto, la cual incluirá información inherente a su composición, su estructura química y física, información sobre los procedimientos y tratamientos que se debe someter, como por ejemplo tratamientos técnicos, congelación o algún tipo de empaque especial. Acá ya nosotros debemos estandarizar el desarrollo del producto y estandarizar puntualmente el producto final que nosotros queremos ofrecer. Es decir, nosotros debemos establecer cuál es ese conjunto de actividades que se debe seguir paso a paso, puntualmente, con ese conjunto de tareas que tiene una secuencia lógica y ordenada para poder finalizar con un producto con unas características que también se deben establecer acá. Ese producto debe tener X y Y características, debe contar con X y Y puntualidades,
debe estar empacado con un empaque de este tipo, debe tener tal presentación y demás, para que todos los productos que se estén elaborando dentro de la empresa, pues se pueda asegurar que todos cuentan con esos criterios de calidad mínimos que han sido establecidos dentro de la descripción del producto. La determinación del uso. Este deberá estar basado en los usos para los que debe estar destinado el producto, basados en el tipo y las condiciones del consumidor final. Esto también protege a la organización para ante posibles afectaciones que se puedan presentar, ¿no? Los productos tienen generalmente una descripción de uso, están establecidos para qué están realizados, constituidos, producidos, y si ya el consumidor final decide desarrollar alguna actividad distinta o decide darle uso de ese producto terminado para otro tipo de elemento que no es su función principal, pues ya es responsabilidad directa del cliente que está haciendo ese tipo de actividades, ¿no? No puede entrar a realizar una reclamación a la organización si tiene alguna afectación en particular. La organización debe responder siempre y cuando el cliente esté dando uso de ese producto para las actividades o para las funciones en las cuales fue construido. Elaboración del diagrama de flujo. Este debe contener todas y cada una de las fases del proceso. Básicamente el diagrama de flujo es un apartado que está llamado a simplificar la presentación de las actividades que se ejecutan y que se desarrollan dentro del proceso. Comúnmente existirá una descripción detallada del proceso que contiene punto por punto las actividades que se deben ejecutar con ese orden lógico, con una descripción detallada de cuáles son, por ejemplo, los insumos, las actividades que se ejecutan y los productos finales. Pero el diagrama de flujo simplemente me permite a mí determinar o lograr visualizar cuáles son las actividades principales que se ejecutan dentro del proceso, y en dado caso que yo quiera ahondar en una actividad en particular o que quiera conocer un poco más lo que traduce esa actividad que he logrado identificar dentro del diagrama, podré consultar entonces la descripción del proceso. Pero si lo único que yo quiero conocer es el proceso en términos generales, para no tener que entrar a leer y verificar punto por punto esa descripción del proceso, puedo visualizar el diagrama y así entender cuál es ese flujo de actividades en términos generales que se ejecutan para poder conseguir ese resultado final. Bien. Y configuración del diagrama de sitio. El equipo responsable deberá corroborar el proceso en el sitio en que sucede frente al establecimiento del diagrama de flujo, verificando y realizando los respectivos ajustes a los que haya lugar. Esto es verificar que efectivamente el flujo de actividades que se ejecuta o que se menciona dentro del diagrama de flujo efectivamente esté en el orden adecuado para la ejecución de actividades dentro de esa estructura organizacional. Y finalmente podemos establecer la determinación de los puntos críticos. Allí nosotros podremos establecer dónde se encuentran ese conjunto de actividades, esas funciones, esas problemáticas que se pueden presentar dentro del desarrollo de funciones. Desarrollaremos entonces la verificación de en qué apartados de ese proceso o de ese flujo de actividades yo puedo tener en cuenta que son los apartados en los cuales se pueden presentar errores, y tener allí en cuenta el flujo de actividades o los principios importantes para poder mitigar o dar respuesta a esas problemáticas que se pueden presentar o se pueden desarrollar dentro de mis actividades de producción. Bien, después encontraremos los principios importantes en términos generales del sistema. En primer lugar, es realizar un análisis de los puntos críticos de acuerdo al diagrama que se ha elaborado previamente, es decir, con este último ejercicio de identificar puntualmente dónde se encuentran los puntos críticos que pueden generar afectación dentro del proceso. Luego de esto, realizar una identificación a partir de esos puntos críticos de los peligros potenciales que se deben presentar o que se pueden presentar, y qué medidas preventivas debe tomar la organización para tratar de mitigar que se presenten esos peligros potenciales. Luego de esto, establecer los límites de los criterios. En este caso lo que buscamos es asegurar por medio de la ejecución de las actividades que esos
peligros, esas afectaciones que se puedan llegar a presentar, nosotros las tratemos de mitigar a partir de limitar esas actividades que se ejecutan puntualmente en ese apartado dentro del flujo del proceso. Implementar un modelo de auditoría que permita evaluar constantemente cuáles son los resultados que se están alcanzando en términos generales del equipo productivo y también evaluar constantemente si efectivamente esas actividades de mitigar o esas actividades de control a esos peligros se están desarrollando de manera adecuada, lo cual pues nos permitirá a nosotros tratar de asegurar que esas situaciones problemáticas no se van a presentar. Y finalmente realizaremos la implementación de acciones correctivas en el caso de presentar no conformidades, en el caso de presentar errores significativos que en efecto generen afectación al producto terminado, pues implementar actividades que nos permitan sencillamente mitigar o simplemente tratar de eliminar esas situaciones indeseadas, ¿no? Y por último, realizar un ejercicio de documentación que nos permita obviamente determinar cómo debe ser finalmente la ejecución o el desarrollo de esas actividades dentro del proceso, es decir, realizar una documentación de cómo se debe a ejecutar o desarrollar entonces actualmente, de acuerdo a las modificaciones presentadas, el proceso para poder alcanzar o para poder desarrollar esos productos finalmente que buscamos alcanzar con nuestro proceso definitivo. Bien, mis estimados estudiosos, recuerden que cualquier duda, cualquier inquietud en la cual yo les pueda colaborar, por favor escríbanme por medio del correo electrónico de la plataforma y yo con gusto estaré atendiendo sus inquietudes. Nuevamente la invitación, por favor, a verificar las fechas de presentación de las actividades. Como siempre les hago la recomendación, no esperen hasta última hora, hasta último momento para poder presentar sus entregas o participar de las actividades. Ustedes cuentan, y en este caso han contado con 2 semanas para desarrollar sus entregas y pues espero que el lunes a las 8 ya todos hayan entregado sus actividades sin inconveniente. Muchas gracias a todos por la atención y hasta la siguiente oportunidad. Hasta pronto.